Acabas de iniciar un viaje a tierras remotas e inexploradas. Un viaje durante el cual encontrarás seres y cosas que harán tambalearse los cimientos de lo que consideras tu realidad. A partir de este momento te encuentras más allá del abismo. Buenas noches, bienvenidos a Más allá del abismo. Para quienes nos escuchan por primera vez, les platico que este es un podcast creado por Lord Sagnor y por mí, Jonathan Lucero, en el que solemos narrar historias originales de suspenso, terror, misterio, pero esta vez intentamos algo diferente. Esta vez queremos invitarlos a que se unan a esta conversación sobre un tema muy interesante. Mi viejo amigo Lord Sagnor, ¿cómo te encuentras en esta noche lluviosa? ¿Qué tal? Excelente, con un poco de frío y calor, porque hace frío afuera, pero hace calor adentro. Pero bueno, pues esperamos que sea una noche grata. Seguramente el tema que investigaste o que nos traes el día de hoy va a estar chingón, estoy seguro. Es uno de los primeros días del verano del 2020, un año muy raro, muy inusual. Sí, bastante. En todos los sentidos, pero vamos con todo. Venga, sí, esa es la idea. Bueno, llevábamos un tiempo planeando este formato, pero resulta que vivimos en extremos opuestos de la Ciudad de México y nos había sido bastante difícil juntarnos por el coronavirus, pero hemos encontrado la forma de grabar a la distancia y esperamos que todo salga muy bien. Cabe mencionar que Lord Sagnor no sabe cuál es el tema que les traigo. Y pues bueno, ¿listo para este primer episodio de estas conversaciones? Claro que sí. Vamos a darle este formato que sí, efectivamente, yo solo quiero como recalcar que lo teníamos pendiente por un y mil motivos, no se había podido concretar. Y la idea es combinar este formato junto con el que a lo mejor algunos ya conocen o con el que otros van a escuchar próximamente, que es el de historias originales, que bueno, pues llevan ya más efectos, una producción diferente y no dejan de ser pues un contenido que puedes escuchar en cualquier lugar, ¿no? En tu auto, con tus amigos, en un viaje, antes de dormir, tú decides. Es un contenido terrorífico, pero pues tú decides cuándo lo quieres escuchar. Pero bueno, ahora sí, deleítanos con tu tema del día de hoy. Pues venga, vamos a darle a estos diálogos en confianza con Más allá del abismo. Venga. Tal vez cada ser humano vive en un mundo único. Un mundo privado diferente de aquellos habitados y experimentados por los demás humanos. Si la realidad difiere de persona a persona, ¿podríamos hablar de una realidad singular? O más bien deberíamos hablar de realidades plurales. Y si hay realidades plurales, ¿son algunas más verdaderas, más reales que las otras? Una frase de Philip K. Dick. ¿Se te ocurre de qué podremos hablar en este podcast? ¿Se te ocurre más o menos cuál es el tema? ¿Qué? No, que está como muy amigo a la frase, o sea, como que habla de todo y nada a la vez, ¿no? O sea, hablando de realidades, es como de, creo que entendí, pero no sé si entendí lo que tenía que haber entendido. Solo sé que tiene que ver con la realidad, ¿no? Exacto, sí, básicamente no sé si estoy en este momento percibiendo lo que tengo que percibir, pero creo que habla de eso, como de realidades alternas. ¿Cómo lo supiste, güey? No me lo imagino. Ok, venga, dale. Venga, el tema de hoy es el curioso caso de Antonio Pedro o el día que Pedro Infante volvió de la muerte. Ay, perro. A ver, seguramente dale. Muchos de los que nos escuchan, o digo, son gran parte de México, conocen a Pedro Infante. Saben quién fue Pedro Infante, ¿no? Puede que te guste, puede que no, pero sabemos quién fue Pedro Infante, ¿no? Sí, en efecto. Pero bueno, vamos a empezar con un poquito de contexto. La época de oro del cine mexicano es un periodo que abarca de 1939 a 1956, cuando debido a la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica de Estados Unidos y Europa recibió un gran golpe, ya que los materiales anteriormente destinados a la producción de cine ahora estaban destinados a la nueva industria armamentista, lo que dio la oportunidad a México de producir películas comerciales para el mercado mexicano y latinoamericano. Vale. Este ambiente cultural favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores y de actores, considerados hasta la fecha íconos en México y en los países hispanohablantes.
Estrellas como Jorge Negrete, María Félix, Pedro Armendáriz, Cantinflas y Dolores del Río formaban parte del pináculo del entretenimiento en América Latina. Ok. Dolores del Río, por cierto, fue la primera actriz mexicana en triunfar en Hollywood, obviamente muchísimo antes que Salma Hayek. Okay. Trabajó con Elvis Presley en la película Flaming Star y fue pareja nada más y nada menos que del mismísimo Orson Welles. Súper. Que no te sabías ese sabía. dato, ¿eh? No, perro, mira, entonces estaba sabrosona la morra. Estaba bastante guapa, bastante guapa. Sí, no, bueno, digo, para ser en blanco y negro, pues seguramente una mujer muy, muy nítida. Ok. Y el buen Orson Welles, sí, sin duda, pues también supongo que tenía buen gusto, porque pues ya sabe que los mexicanos somos picantes y cachondos, entonces pues, a pillo, pinche Orson Welles. Aparte, digo, hay que mencionar que Orson Welles es probablemente la principal inspiración junto con Rod Serling para crear Más allá del abismo. Efectivamente. Entonces eso es un dato relevante para nosotros, tal vez para ustedes, ¿no? Pero bueno, indudablemente el mayor de esos íconos fue Pedro Infante Cruz. Nació en Mazatlán un 18 de noviembre de 1917, pero fue criado en Guamúchil, Sinaloa. De ahí uno de los epítetos que lo inmortalizarían: el ídolo de Guamúchil. No voy a entrar en muchos detalles sobre su vida porque no nos alcanza el podcast. Ok. Pero a partir de 1939 apareció en más de 60 películas. Oh. Y desde 1943 grabó aproximadamente 314 canciones que forman parte del repertorio cultural mexicano como Amorcito Corazón, 100 años, ¿Qué te ha dado esa mujer?, entre muchísimas otras. Venga, sí tiene chamba el compa. Así es. Ok. Digo, a mí no me encanta su voz, Uh-huh. pero bueno. Sí, Trabajó bajo la dirección. Corrientes hay en todos lados. Okay. Bueno, ¿qué te digo? Prefiero a Javier Solís, pero eso es una cosa yo también de lo prefiero, gustos. seguramente. Va, dale. Trabajó bajo la dirección de Ismael Rodríguez en películas como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Pepe el Toro, Tizoc, Los Tres García, Los Tres Huastecos, Dos Tipos de Cuidado, A Toda Máquina, etc. Películas de donde se desprenden escenas y frases memorables que también son parte del imaginario colectivo. ¿Cómo olvidar esa escena de Dos Tipos de Cuidado?, en donde se enfrasca en un duelo de coplas con Jorge Negrete, en una suerte de protopelea de gallos. Sí, lo he visto. No, en palabras... escena, por cierto, no he visto la película, solo la escena. No, yo tampoco la he visto, pero esa escena sí es muy legendaria, ¿no? Pues ya sabes, mexicanos a medias. Ok. En palabras de Carlos Monsiváis, quien por cierto hace unos días cumplió 10 años de su fallecimiento. Ok, que en paz descanse el maestro. Pedro Infante es el mito masculino mexicano. Es rural y urbano, destructible pero vulnerable. Es romántico, atlético, macho, pero llora. Era tan macho que le gustaban mucho las chicas. Literalmente porque conoció a Lupita Torrentera cuando ella tenía 14 años y Pedro tenía 28. Ok. Tuvieron su primer hijo en 1947 cuando ella tenía 16. Ajá, ok. Ok, le vale verga. Cuando él tenía 31 años conoció a Irma Dorantes, que tenía 14 años. Ajá. Y se casaron 5 años después. Bueno, se espera un poquito más el güey. Sí, digo, ya era mayor de edad al menos. Sí, ya. Pero bueno, otro parecido con Elvis Presley, que conoció a su esposa Priscila cuando ella tenía 14 años también. Y él tenía entre 22, 23. Ok, aquí empieza ya a tener como coherencia de las realidades, ¿no? O sea, como la realidad mexicana y realidad gringa. Ya entiendo ese pedo del alterno. Claro, sí. Ok. Bueno, independientemente de ese tema que es, por decirlo menos, cuestionable, Uh-huh. podemos decir que su estilo alegre y carismático cautivó al público mexicano. Infante representó al mexicano alegre y enamorado, al héroe urbano de la clase trabajadora, lo que le ganó la identificación de las clases populares de México y otros países. Para muchos, Infante representó lo que todo mexicano debía ser: un hijo respetuoso, amigo incondicional, amante romántico, hombre de palabra. Su figura sigue siendo la más importante de la cinematografía mexicana. También existe la noción general de que Pedro fue una persona humilde y generosa que ayudaba a los menos favorecidos. Y pues, que le gustaban de 14 años. Cosa que no se menciona generalmente, sí. Pero bueno. Bueno, y en ese tiempo seguramente pues no era como un tema de no man, qué poca madre, ¿no? O sea, era como de no, pues mira, es un buen caballero honrado y
Pues de hecho la mamá de Lupita Torrentera no estaba para nada de acuerdo con esa relación. Como No todas sé las por mamás. qué. No me explico por qué, ¿no? Ok. Pero pero bueno, o sea, digo, era una persona súper conocida y querida, entonces se lo perdonaban, me imagino, por eso. Sí, seguramente, como la gran Bueno, mayoría de famosillos. así es. Ok, ajá. De acuerdo con Monsiváis, es el que logró volverse más que simbólico una representación del mexicano. Aquel cuyas canciones se siguen escuchando y el intérprete fundamental de películas en la construcción y la perseverancia del público. O en palabras de José Emilio Pacheco, ¿ya viste qué cara de chofer tiene el tal Pedro Infante? Sí, claro, con razón les encantan las gatas. Ok. O sea, cabe mencionar que es una frase totalmente fuera de contexto. Esta frase, o sea, no es lo que pensaba José Emilio Pacheco de Pedro Infante, sino que es una frase que aparece en su novela Las batallas en el desierto, Ok, vale. haciendo sátira de esta clase media mexicana después de la Segunda Guerra Mundial, que era tremendamente malinchista cuando empezaba a entrar Sí, la claro. cultura norteamericana a México y empezaban a preferir el whisky que el tequila y esto, ¿no? Sí, O no sea, digo. no es lo que pensaba José Emilio Pacheco, para aclarar Ah, nada más. ok, defiéndelo, defiéndelo. No, ¿sabes qué es lo interesante ahorita que hablas del estereotipo mexicano? Que es algo que está muy marcado. Digo, no es que yo haya ido a muchos países, de hecho no he ido a ningún otro país que no sea México, pero sí tengo pues referencias de algunos amigos que sí han tenido esa fortuna de viajar. Y pues el clásico estereotipo mexicano, es más, ni siquiera tienes que ir a otro país para verlo, ¿no? Lo puedes vivir cuando pues ves alguna serie o caricatura o película donde retratan nuestra cultura y pues siempre es eso, ¿no? O sea, el clásico como mariachi, con el canto y con su tequila y con cactus y así, ¿no? O sea, como que Ah, sí, heredamos esa súper fama. huevón. Ajá. Sí, huevón, panzón, moreno, con un bigote súper pitero, ¿no? O sea, es como Sí. la idea de nosotros y no sé qué tanto pues este compa eh, ayudó o no ayudó a esto, ¿no? Porque pues todas sus películas son que van basadas con eso, ¿no? O sea, el mariachi cantando y de bonita voz y cagado, ¿no? Porque digo, debo admitir que hace poco veía una escena justamente de este compa en la película donde canta la de 100 años. Ajá. Me encanta esa canción. Y y es cagado porque, por ejemplo, pues yo no me veo, o sea, digo, el cine mexicano actualmente pues es una basofia, ¿no? Concuerdo, Pero sí. entiendo esta idea de que, por ejemplo, como las rolitas acá en películas, pues es más como de Disney, ¿no? O sea, sigo acá como un High School Musical, ¿no? Acá de repente acá Troy Bolton cantando y con el baloncito, acá todo bien vergas. Pero Ajá. pues en una película mexicana donde según todos sean como muy vergas gigantes y súper chingones y yo tomo tequila por la mañana. O sea, como que veo al güey cantando, o sea, no me imagino a mi abuelo diciendo, ay, qué bonito Pedro Infante cuando canta su cancioncita. Así somos los mexicanos, ¿no? O sea, no lo imagino así. Entonces, que es como muy cagado ese contraste. O sea, sería caso de preguntarle a alguien de aquel entonces qué pensaba de esas películas, ¿no? O sea, sí se moría como por ir al cine de, ya quiero ir a ver cuál es la nueva canción de Pedro Infante a huevo, ¿no? O sea, no sé, me cuesta trabajo entenderlo. Me toca darme la tarea de investigar ese trasfondo, ¿no? Pero bueno, continúa, por favor. Eh, bueno, a juzgar por la gente que asistió a su funeral y por el impacto que ha tenido hasta la actualidad, Ujú. yo creo que sí, la gente esperaba con ansia sus películas, pero bueno. Ok. Además de la actuación, otra de sus pasiones era volar. Registrado como Capitán Cruz, acumuló 2.989 horas de vuelo y había sufrido 2 accidentes aéreos. Uno de ellos le causó heridas severas por las que tuvieron que implantarle una placa de platino en el cráneo. Oh, madres. El 15 de abril de 1957 sería el fatídico día en que, en su tercer accidente, perdería la vida al estrellarse en un C-87 Liberator Express, de fabricación estadounidense, Ok. en pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. El avión que recién había despegado iba casi totalmente cargado de combustible. Como Ujú. consecuencia, al estrellarse se produjo una gran explosión e incendio. Verga. Los cadáveres de los tripulantes quedaron calcinados y se reconoció el cuerpo de Pedro gracias a la placa de platino y a una esclava de oro que llevaba en todo momento. Ok. Sí quedó irreconocible, quedó hecho carbón. Y Así que se ha hecho mierda. sí. Ok. O pues que es así como. Me imaginé acá como un yucateco de bomba. Aquí se cayó un avión. Fue como lo que imaginé cuando hablabas de Mérida y el centro. Todos los yucatecos acá reunidos como de bomba. Hijo de puta, ¿qué pasó aquí? ¿Qué te pasa? Deja el cuerpo ahí.
Pero bueno, nos supongamos que los yucatecos eran buena onda y no hablaban así ese día. Ok, saludos a todos los que nos escuchen desde Yucatán. Sí, no conozco yucatecos, pero ustedes sé que son buena onda, perdón. Sí, son muy buena gente. Nuestro acento barato. Bueno, tal vez si alguien nos escucha de Argentina o de Uruguay, podrán encontrar también cierto paralelismo con la figura de Carlos Gardel, Ok. que fue el principal representante del tango en la historia y que también murió en un accidente de aviación. Oh. Y pues bueno, viene lo bueno. ¿Estás listo? Venga, ok, ya estamos en realidad. Yo entendí Carlos Gardel, Elvis Presley. Ok, ya como que todo está conectando chingón. Venga, dale. Venga. La muerte, por supuesto, inesperada de Infante. Las circunstancias del accidente y las condiciones en que quedó su cuerpo dieron pie a mitos que afirmaban que no había muerto en ese accidente, entre otras habladurías que surgen cada que muere un héroe popular. Estos mitos, sin embargo, se cristalizaron cuando en febrero de 1983 apareció de la nada un personaje misterioso: Antonio Pedro. Antonio Pedro era un hombre que en ese entonces tendría unos 65 años, de alrededor de unos 65 de estatura, que guardaba un enorme parecido con Pedro Infante. Se sabía todas sus canciones y no solo eso, tenía todos los gestos y expresiones del fallecido ídolo. En sus palabras, aparecí o más bien reaparecí hace 2 años apenas. De lo de antes no me acuerdo nada. Durante más de 25 años no supe de mí. De veras, no sé dónde estuve. Lo juro que no me acuerdo. ¿Para qué más que la verdad? De 1957 para atrás sí me acuerdo, pero de ahí en adelante no. Ok. Tal era su parecido con Infante que por supuesto las comparaciones y teorías nos hicieron esperar. Cuando le preguntaban si era Pedro Infante, evadía las preguntas o respondía con un discurso difuso, pero que dejaba poco lugar a dudas. Ujú. Cuando le preguntaron por qué escogió cantar el repertorio del ídolo de Guamuchil, respondió: son mías estas canciones, estos temas. Yo soy yo, y precisamente porque soy yo, Antonio Pedro, le canto al público así. Lo increíble ya llegó. Muchas palabras, poco entendimiento. Yo estoy firme creyendo en mi público. El público ya decidió y yo soy quien soy. O sea, no dijo nada, pero tampoco dijo que sí o que no. O sea, te digo, está claro, me suena como un pequeño poeta, pero como lo citas como muy lento, pienso que tiene como retraso mental el compa. Es que sí hablaba, es que sí hablaba así como velocidad Andrés Manuel. Ok. Pero sí, o sea, se ve que estaba como pensando sus respuestas, ¿no? Como Ah, así viendo cómo no cagarla, cómo no decir sí soy, pero cómo no decir también no soy. o sea, está documentado este pedo. O sea, sí hay gente que lo grabó, ¿qué pedo? Claro, hay muchos videos, o sea, van a estar en los show notes. Ah, ok. O sea, tú buscas en YouTube, hay cientos de videos del cantando, de entrevistas. Ahorita viene lo bueno, hijo, ahorita viene. Va, dame. Tú relax. Dame, papi, échale. En efecto, el público había decidido y cada vez que Antonio Pedro se presentaba en algún palenque de pueblo o en alguna fiesta privada, la gente se le entregaba sin ninguna vacilación. Voy a poner en los show notes algunos videos, como mencioné, de sus presentaciones, Va. en las que el público lo aplaudía con plena certeza de estar... Ups, lo siento. En los que el público le aplaudía con plena certeza de estar frente a la leyenda, a veces conmovidos hasta las lágrimas, queriendo tocarlo, acariciarlo, sobre todo las señoras. Oh, venga. Así, ay papito, ay Pedrito. ¿Qué le sabían a este compa? Queriendo regresarle la gloria perdida y curar de algún modo el dolor de la injusticia que lo llevó a estar oculto por casi 3 décadas. Porque claro, tuvo que nacer alguna hipótesis que explicara su larga ausencia y su súbita reaparición. Ujú. Como ocurre siempre con los mitos, hay muchas versiones, pero omitiendo detalles a veces contradictorios entre los distintos relatos, podríamos resumirlo de la siguiente manera. Ok. Pedro Infante, mujeriego conocido, se habría relacionado con una bella mujer de nombre Christiane Martel, actriz y reina de belleza francesa que se convirtió en la segunda Miss Universo de la historia del certamen en 1953. Ok. Christiane tendría una relación con alguna figura importante de la política mexicana. Algunos incluso afirman que esa figura sería el mismísimo presidente Miguel Alemán Valdés, o su hijo, Miguel Alemán Velasco, empresario y exgobernador de Veracruz, con quien de hecho Christiane Martel contrajo matrimonio en 1961. Ok. El político en cuestión ordenaría la muerte de Infante,
pero al ser una figura tan querida por todo México, los sicarios encargados de matarlo le perdonarían la vida a condición de que desapareciera. Algunas versiones afirman que vivió en Perú, que estuvo preso en las Islas Marías, que vivió en Veracruz o en la Sierra de Chihuahua, o sea, en cualquier lado, ¿no? Prácticamente. En algún lugar, puede ser aquí o acá. O tal vez acá. En el centro del planeta, ¿no? Olvidado en la banqueta. En un cráter en la luna, ¿no? Sí. No, me imaginé lo cagado, o sea, como de que dice que lo perdonaron, ¿no? Fue así como de, te voy a perdonar, Hanna, mira, porque mi jefecita tiene todos sus pinches discos. Mira, nada más mándale un mensajito para mi jefa, no seas mal pedo. Y ya te tiro paro, ¿no? Y no, pues sí, joder, está bien, dame chance. Y el pedo es que no sé cómo chingados perdió la memoria, ¿no? Según esta supuesta teoría. Bueno, o sea, ahí justo voy a eso. Okay, Pudo regresar a la vida pública en 1983 porque en ese año Miguel Alemán falleció. Okay. Y él, Antonio Pedro, apareció, aunque sufriendo convenientemente una amnesia que lo imposibilitaba de recordar cualquier acontecimiento desde 1957 hasta 1983. Ok. Sobre cómo perdió la memoria, pues, o sea, dicen que lo torturaron, no sé, o sea, puedes inventarte cualquier cosa, ¿no? Lo drogaron, no sé. Puede ser que en Perú comió ayahuasca. Puede ser que ¿cómo se llama? ¿Cómo se me olvidó estos güeyes que... ¿Dónde fue donde chocó ese avión? Se me fue ¿En Yucatán? Yucatán, parece que los yucatecos le llenaron de pinches bombas y el güey acá se le borró la memoria, dijo, vale, venga, pinche acento ya se me pegó, o no sé, o con los pinches jarochos acá, ¿qué tal, amigo? También igual como que se resistió a los pedos así, puede ser, digo, hablando de posibilidades, todo es posible. Puede ser que se le llenó la cabeza de bombas y ya se le olvidó todo lo demás, ¿no? Sí, acá ese pinche cerebro así como de, tira sus pinches 25 años a la mierda y déjale la bomba. O sea, de hecho se me hace que cuando empezaba su show decía, bomba. ¿Qué pasa cuando aparece una...? No me imagino, no es hacer bombas, pero... Sí, bueno, tienen que rimar. Tienen que rimar, no, soy malo para eso, ni pedo. Sí, pero bueno. Okay. Llegamos a la pregunta del millón. ¿Eran Antonio Pedro y Pedro Infante la misma persona? Pocas veces soy tan tajante, suelo ser muy cauteloso en esta clase de casos, pero al menos aquí puedo afirmar categóricamente que no, pero sí. Ok, está. Ya empiezo otra vez el pedo de las realidades. Así es, venga. En términos de la realidad objetiva podemos decir lo siguiente. Antonio Pedro, cuyo nombre real era José Antonio Hurtado Borjón, guardaba un parecido físico con Infante, pero era un parecido un tanto vago, o sea, tienes que esforzarte por encontrar los ángulos correctos, las expresiones adecuadas para ver a un Pedro Infante anciano en él. Es decir, encontrar ese parecido requiere un ejercicio activo de la imaginación. Vale, ok. Por otra parte, Pedro Infante se estaba quedando calvo. Tenía unas entradas enormes y Antonio Pedro no. Y pues como bien sabemos, el pelo no vuelve a crecer en donde ya se perdió. ¿Cómo no? ¿A poco sí? Sí, güey. Claro que no. Digo, no quiero ventilarme, pero lo voy a hacer rápidamente. Se supone que incluso con alopecia, por ejemplo, hay un tratamiento muy famoso para aquellos que no tengan barba y quieran, como la poca que tengo yo, se puede hacer con algo llamado minoxidil en un porcentaje de 5 a 10%, que es como la cantidad legal. Se supone que aunque tú estés calvo de una parte, si tú te pones esa madre, o sea, de manera constante, o sea, es de diario, va a producir que el cabello vuelva a salir. Pero, por ejemplo, si tienes alopecia y te lo dejas de poner, pues chinga al culo el cabello, ¿no? Pero si no tienes ese pedo y te vuelves a poner, pues en teoría sí te sale. Pero bueno, supongo que en aquel entonces ni siquiera existía esa madre. Porque, pues, no creo que en los 80 hubieran tratamientos de minoxidil. Pero bueno, digamos que Antonio Pedro Infante se puso minoxidil y le creció el cabello, ¿no? Sí, todo es posible. En Perú todo puede pasar. Si comen palomas, que no crezca el cabello allá. Ok. Además, Pedro Infante padecía diabetes, la cual mágicamente desapareció en algún momento durante su ausencia, porque Antonio Pedro no tenía diabetes, hasta donde sabemos. Ok. Y una cosa que yo pude identificar, al menos siendo músico, es que al parecer Antonio Pedro sufría lo que se conoce como sordera rítmica. O sea, si tú lo escuchas cantar, el señor no tenía la menor noción de ritmo. O sea, entraba cuando le daba la gana. Los mariachis que lo acompañaban tenían que estar haciendo cualquier cantidad de maromas para adaptarse al ritmo totalmente irregular y arbitrario que tenía el señor.
Ok. Y eso obviamente Pedro Infante no lo tenía. Pedro Infante podía cantar en tiempo y forma. Ok. Eh, Digo, tú escuchas a Juan Gabriel, por ejemplo. Juan Gabriel era una bestia en lo que hacía. Y de repente jugaba mucho con el tiempo y alargaba las frases, pero de repente volvía a retomar el ritmo cuando le daba la gana porque lo tenía tan bien dominado que los mariachis tocaban lo que tenían que tocar y él jugaba sobre esa base, ¿no? Ok. Y no es el caso de Antonio Pedro, ¿no? Entonces se puede argumentar que eso, pues lo mismo, ¿no? Es que fue causa de su tortura y de su vejez y todo, ¿no? Ujú. Pero pues yo no he visto nunca a un músico anciano que haya perdido esa capacidad. O sea, es Ni siquiera sé físicamente si se puede imposible. perder. No sé si imposible, pero yo al menos no he visto un solo caso en la vida, uno solo. Incluso en músicos que han tenido problemas mentales importantes como, digamos, Brian Wilson, eh, Peter Green, Sid Barrett, Ok. no he visto para nada una cosa similar. Pero bueno, ese es uno de mis argumentos. Bueno, pero ellos no volvieron de la muerte, güey. O sea, a lo mejor cuando te mueres y regresas de la muerte, pues puede ser que sí te pase. Es probable, no sabemos que haya más allá Sí, de exacto. la ¿No? muerte, pero bueno. Ok. Entonces, vale. Entonces este güey básicamente cantaba de la verga después de sus 25 años desaparecido. Pues en términos de tono sí sonaba como Pedro Infante, Ok. sí Pero tenía no una voz afinaba. similar, pero sí afinaba. Más bien era cuestión del tiempo, ¿no? De No cuando. encajaba. Sí, no encajaba muy bien. No como la película esa, ¿no? ¿Cómo se llama esta película de Whiplash? ¿Se llama, creo? Whiplash, ¿Whiplash? ajá. Ajá, donde dice, ¿No la he visto? no es mi tempo. ¿No la has visto? No, es de batería, sé que es algo de batería, ¿no? Pero no la he visto. Neta, pinche músico de quinta, güey. Ah, No, pero tengo entendido que es una perdóname, película güey. muy vergas, porque justamente hay muchos memes de este personaje que es como. Digo, no quiero spoiler, nada más quiero como decirlo rápidamente, porque el personaje es como un músico mega famosísimo en la zona donde está. Y según todo se basa en eso, el tempo se llama, no se llama tiempo, se llama tempo, ¿no? Creo que es el término Ajá. oficial. Sí. Entonces, cuando alguien dentro de su banda, porque tiene como banda de puro chamaquito pedorro, bueno, son chamacos vergas, pero son chamaquitos, ¿no? Entonces, siempre que alguien así como que desafina, o sea, el güey según tiene un super ultra requete contra mega oído, de Ajá. cuando alguien desafina así una puta nota, le dice, qué tu puta cola, a ver, toca otra vez, ¿no? Y si güey está desafinado, dice, no es mi tempo, pata verga, salte de aquí, ¿no? Y a ver, que entre el siguiente. O sea, siempre tiene como 3 bateristas, 3 guitarristas, 3 saxofonistas. Y si uno la caga, es como vas a chingar a tu madre, ¿no? Y ya se mete otra persona para como completar la banda. Entonces está muy cagado y me deja como mucho esta referencia que acabas de mencionar, que supongo que pues sí, no se pierde, ¿verdad? Porque justamente en la película se desarrolla esta parte que el güey, el protagonista, pues tiene que desarrollar esa madre para tocar súper vergas, ¿no? Entonces, pues creo que te doy la razón en algo que no domino, pero que esa película me reflejó muy bien. Ok. No la he visto, pero la voy a tener en cuenta. Por favor. En fin. Por supuesto, los creyentes tienen toda clase de argumentos para refutar esas inconsistencias. Y no pienso dedicar mucho tiempo a ellos porque bien sabemos que cualquier cosa se puede aducir para justificar leyendas. Claro. La historia de la humanidad está repleta de debates interminables, y además estoy convencido de que jamás voy a cambiar la opinión de quienes creen. Claro. Pero pues nuestros escuchas podrán encontrar evidencia del caso en los show notes en nuestro Facebook e Instagram, e intentar develar el misterio por sí mismos. Ay, cabrón. Pero para mí es tan evidente que no eran la misma persona, que creer que Antonio Pedro era Pedro Infante requiere, en mi opinión, ejercer lo que George Orwell llamaba doble pensar. Es decir, el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente. Y Antonio Pedro también lo ejercía, por supuesto. Él estaba convencido de que era Pedro Infante, pero al mismo tiempo debía conocer obviamente su vida antes de la farsa, y me lo imagino en su casa o en los cines viendo todas las películas de su ídolo, aprendiéndose todas sus canciones y transformándose lentamente en él. Ok, o sea, como un estado de delirio, pues. Se siento como un estado mental delicado, quizás. Es O una sí cuestión. estuvo muy bien planeado y se mamó. Pues mira, ahorita te comento eso, en mi opinión. Bueno, te puedo decir por el momento que en mi opinión fue una cosa un tanto natural. Ok. Tal vez no tan planeada, pero ya llegaremos a esa parte también muy pronto. Me recordó una parte de una canción de Cerati cuando dice, digo verdades como mentiras. O sea, como que me menciona eso, ¿no? O sea, como que digo cosas que pueden cambiar la realidad, ¿no? O sea, bueno, eso me recordó, no sé por qué, pero bueno, síguele. Mira, qué interesante que lo menciones porque, de acuerdo con Edward Safir, el lenguaje es una guía para la realidad social. Ok. Y Antonio Pedro ejercía de manera magistral
lo que William D. Lotz llama doublespeak, una ambigüedad intencional en el lenguaje, un lenguaje diseñado para evadir responsabilidad y es un lenguaje diseñado para engañar mientras se pretende que no. Ok. Conozco un viejito también que es muy bueno en eso. Ajá. No me acuerdo, Orador se apellida no me acuerdo. Pero sí. Vale. Pero bueno. Ya me quedó muy claro el ejemplo. Sí, me quedé difuso, pero ahorita que lo mencionas ya me quedó muy claro. Sí. Federico Campbell narraba en una crónica para la revista Proceso en 1984 el encuentro que tuvo con Antonio Pedro en una cena en Ciudad Satélite. Vale. En sus palabras, se esmeraba en reproducir un vago y antiguo acento sinaloense, pero un cierto, inequívoco tono del altiplano, del centro del país o de Tepito, lo delataba, especialmente cuando empezó a cantar Bartola de Chava Flores e incurrió en una tonadita inaceptable para cualquier sensibilidad norteña. Pero evidentemente en lo que no la hace es en lo de sinaloense. Dice que Sinaloa está del otro lado de Durango y habla de Guamúchil con cierta vaguedad. Ok. Según un reportaje del Sol de México, Rosendo Navarro Arismendis, presidente de la Fundación Emiliano J. Lang y persona que conoció a ambos personajes, dijo: conocí a los dos, conocí al verdadero Pedro Infante y también a José Antonio Hurtado Borjón. Era el llamado Pedro Infante de Delicias. Era una persona parecida, no completamente parecida, pero le da una cierta semejanza, y luego se esforzaba para imitar la voz del gran ídolo Pedro Infante. Ok. Refiere que Antonio Pedro se dedicaba a reparar máquinas de coser, y muchos vecinos lo conocían porque iba de casa en casa para ver si había trabajos que pudiera realizar. Por su parecido con Pedro Infante hubo personas que aconsejaron a Hurtado Borjón irse a la Ciudad de México para probar suerte como artista. Cito: inclusive yo recuerdo que la gorra que allí trae puesta, señala Navarro al mostrar una foto de Antonio Pedro, creo que ahí se cooperaron para comprársela. Le arreglaron el bigote, ahí en la peluquería se lo arreglaron, y ahí mismo hicieron la colecta para que se fuera a México. Venga. O sea, este pedo me dio mucha ternura, güey. ¿Por qué? Pues no sé, o sea, me imaginé la escena así como de, ándale, don Pedrito, váyase a México, sí la va a armar, va a ver que sí. Aquí le arreglamos el bigote, le compramos un sombrerito, le pagamos el camión. Usted échele ganas, ¿no? Yo voy acá llorando, ¿no? No, Sí. yo no me doy contratación. Pero le quedó bien chido el bigote. Sí. ¿De dónde era? ¿De dónde era el güey? ¿Según de Tepito o qué? No, que decías que algo mencionaste de Tepito, ¿por qué? Sí, o sea, bueno, mencionaba a Federico Campbell, que le encontró como cierto acento del centro del país o de Tepito. No estoy diciendo que sea necesariamente de Tepito. Ah, ok. Porque según este otro señor, Rosendo Navarro Arismendis, era de Delicias. Ok. Oye, pero ¿cómo ha sido un acento tepiteño? O sea, ahorita me acuerdo, ¿no? Ahorita está como muy de moda un videito, ¿no? Acá en las redes, TikTok justamente. La la. ¿Cómo es ese? Sí me da el éxito, papi. Yo pensé que hablabas el de ya la muñeca fea. ¿No lo has visto? Sí, también. Sí, pero, bueno, o sea, pero no sé cómo sería el acento de Tepito en ese entonces. O sea, estamos hablando de los 80s. Que sea más refinado. No creo que más refinado, pero... mademoiselle, vale. Ay, mi madame, qué deliciosa. No me lo imagino, ¿no? Algo así. Mi caballero, páselo usted. Ok, no lo imagino, pero vale, vamos a imaginar que era algo más decente. Sí, pero bueno, o sea, según esto, el señor Hurtado Borjón pues viajó a la Ciudad de México con su maleta llena de ilusiones. Después de que allá le pagaron el camión y le dijeron, sí, va a triunfar en México, don échele ganas, va a ver que sí la va a armar, ¿no? Pues sí, se rifó bastante. Bueno, no sé, o sea, sí tuvo como este auge, pero qué pedo, hasta qué punto llegó su éxito. O su mentira. Pues tuvo muchas presentaciones, obviamente hubo mucha gente que lo cuestionaba. Hubo una persona que promovió y sigue promoviendo este mito. Okay. Porque evidentemente dio ciertas ganancias, ¿no? Ok. Fuera de eso, pues no llegó a más, no llegó a llenar estadios, obviamente. Si bien tenía su grupo de seguidores, eran, digamos, un grupo tal vez no tan grande, pero muy fiel. Vale. Y ya murió bastante mayor el señor, como de 90 años, ya con evidente demencia senil.
O Alzheimer, me parece, hay una entrevista que le hacen ya bastante mayor y ya no puede articular muy bien las frases. No, todo cuadra, güey. Si se le había olvidado 25 años, pues obviamente le iba a dar Alzheimer. Nada más estaba desarrollando. Ok, ¿en qué año murió? En el 2000 algo, no me acuerdo bien de ese dato, eso no lo tengo, lo lamento, pero... Okay. Pero sí, no tiene tanto. Sí murió ruco, ok, bastante ruco. Vale. Sí murió bastante ruco, de hecho. Pero bueno, eso con respecto a la realidad objetiva. Pero en otro plano podríamos decir que Antonio Pedro sí fue Pedro Infante. Encuentro un paralelismo entre su historia y la obra de teatro de 1978 El gesticulador, de Rodolfo Sigli, que narra la historia de César Rubio, un maestro de historia de 50 años constantemente vilipendiado por su familia por ser un hombre de poco éxito económico. Un día se le presenta la oportunidad de suplantar la identidad de un general revolucionario que se esfumó sin dejar rastros, y sin pensarlo decide ocupar la identidad del héroe desaparecido, dándose cuenta de que eso le traerá el respeto y la admiración que tanto anhela. Okay. Una frase de esa obra dice: empecé mintiendo, pero me he vuelto verdadero sin saber cómo. Y ahora soy cierto, ahora conozco mi destino. Y es que ya no hay mentira. Fue necesario al principio para que de ella saliera la verdad, pero ya me he vuelto verdadero, cierto, ¿entiendes? Ahora siento como si fuera el otro. Haré todo lo que él hubiera podido hacer y más. Ok. Y como esto de delirio que mencionaba, ¿no? Así es. De nuevo cito a Federico Campbell, que decía: tenemos en Antonio Pedro a un hombre que vive en carne propia el mito de Pedro Infante. Y de eso come. Está absolutamente convencido de que es Pedro Infante. Lleva su fantasía, ese mito de tantos mexicanos, hasta el grado de realizar hasta sus últimas consecuencias una perfecta, inmejorable suplantación de personalidad. Y de eso vive. Es la razón de su existencia. Ok. O sea, sí se llegó a viralizar. Bueno, es que viralizar en aquel entonces pues no sé qué tan sencillo era. O sea, ¿se terminó? ¿A qué? ¿Viralizar? Viralizar. O sea, ser viral, pero pues como dicen, en aquel entonces no había muchas maneras de ¿cómo se dice? Como de decir que era mentira, ¿no? Así como que llegaban todo el mundo de, no mames, esto es súper falso, ¿no? O sea, más bien era como pues sí, o sea, es muy sencillo poder hacerlo, ¿no? O sea, justamente tenemos como algunas referencias de que en aquel entonces el hecho de que no hubiese redes sociales o internet o algunos medios de comunicación tan activos permitía ese tipo de situaciones, de estafas, ¿no? O sea, no digo que, aparte de este caso, otros tantos de usurpadores. Usurpadores, exactamente la palabra. Porque, hasta me acordé de la película esta de Atrápame si puedes, se llama. Ajá. Donde sale Leonardo DiCaprio y Tom Hanks y no me acuerdo quién más. Que pues eso, ¿no? O sea, como que antes era más sencillo como hacer ciertas estafas o robos o mentiras. Porque pues, allá es más enfocado como a la situación de cheques. Pero me acuerdo que hay dos escenas muy cagadas que me gustan mucho porque pues el güey vive de esto, ¿no? O sea, de mentir, porque en un punto según se mete muy vergas a un aeropuerto y se hace pasar por piloto, ¿no? Y todo el mundo de, bueno, pues pásale, ¿no? Don piloto. Ajá. Y bueno, a lo mejor le dicen así como, welcome, Mr. Pilot, ¿no? Pero el caso es que el güey lo hace, ¿no? Y vale verga, o sea, sin pedos, ¿no? Y luego también según esto, no he checado la biografía original, pero en la película lo retratan así. Que también se hace pasar por médico, ¿no? Y con su... Ajá, que es la falsa, ajá. Y sin pedos también la arma, ¿no? Y todo el mundo de, pues está Mr. Doctor, ¿no? Entonces se me hace muy cagado porque siento que ese tipo de cosas sí pasaban y no dudo que al día de hoy pasen, ¿no? Entonces está muy cagado ese pedo de hasta que ya una persona llega a un delirio y cree que sí es algo, ¿no? O sea, no sé, está muy cagado. Pero bueno, ¿qué más me tienes? Sí, bueno, es un dato tal vez irrelevante, ¿no? Pero sí, o sea, en esos tiempos estoy hablando de hasta hace no mucho, no era tan difícil cambiarte de identidad, lo que sea. Mi abuelo se cambió el apellido por sus huevos, o sea... Ok, que te conocía, ok. Entonces sí, pero creo que no tiene tanto que... Bueno, sí tiene que ver, pero creo que no es el punto principal porque sí hubo gente que lo cuestionó, por supuesto. La misma familia de Pedro Infante. Ahí va, por ejemplo, y esos güeyes, ¿qué pedo? No dijeron nada. O sea, como, güey, ¿sí está muerto mi compa o qué? En un momento más te menciono ese asunto. Ok, perdón por adelantarme. Deja continuo con esto. Vale. Ya casi llegamos al final. Todo pudo comenzar como una farsa, tal vez ni siquiera orquestada por él. Lo que es un hecho es que se convirtió en su realidad y en la de sus seguidores. Él estaba convencido de ser el ídolo inmortal, y sus fans también lo estaban y siguen estándolo.
Basta leer los comentarios de cualquier video en YouTube donde él canta para darse cuenta de la cantidad de gente que aún el día de hoy no tiene la menor duda. ¿Cuál es la diferencia entonces? Podríamos llamarlo delirio colectivo, podríamos intentar explicarlo desde cualquier teoría psicológica, sociológica o antropológica, cosa que no vamos a hacer porque no tenemos esa capacidad. Okay. Pero Antonio Pedro fue un personaje interesantísimo y en su realidad y la de otras personas sí fue Pedro Infante. Ahora, cabe la pregunta, ¿le hizo daño a alguien con esta farsa? Podríamos decir que sí hubo una gran insensibilidad hacia la familia de Pedro Infante, porque además no creo que haya aportado parte de las ganancias de sus presentaciones a los propietarios de los derechos, ni que haya hecho donaciones a causas sociales como solía hacer Pedro Infante. Okay. Además de que existe por ahí un personaje que hasta la fecha sigue alimentando el mito porque con toda seguridad también come de ahí. ¿Se puede seguir ganando dinero de algo que ya pasó? Pues obviamente. Okay, qué cagado. No voy a mencionar su nombre, sí. Porque sí me parece lo de una bajeza. Sí, claro. Y pues bueno, ya queda a juicio de nuestros escuchas la opinión al respecto. Pero bueno, con respecto a la familia de Pedro Infante, sí hay un artículo del Washington Post en el que mencionan brevemente la opinión de Irma Dorantes, quien fue su esposa. Okay. Y decía que estaba harta de que ya llevara 30 años diciéndole ese pedo, ¿no? ¿De qué pedo con Antonio Pedro, no? Y ella decía, ya déjenme en paz, ¿no? Chingada madre. Y decía, si, o sea, no fue Pedro, no creo que haya sido Pedro Infante. Si sí fue él, le daría una cachetada por no haberse vuelto a contactar con su familia. Claro. ¿No? Pero fuera de eso creo que no le dieron la mayor importancia y me parece que siempre lo vieron como un oportunista. Ok, un gato cualquiera. Sí, en otro artículo mencionaban que una de las hijas de Pedro Infante ofreció hacer una prueba de ADN, pero nadie apareció, nadie se presentó para realizar esa prueba. Todo puto. O sea, él o sí, de Antonio Pedro, pues. No, y no se puede exhumar su cuerpo. Bueno, yo digo, ya para qué, ¿no? O sea, seguramente sí. Vale pito, pero para desvelar este misterio, estaría interesante. Pero bueno, ok, ¿qué más? Sí, bueno, yo no creo que sea necesario realmente, porque para mí es muy obvio que no era Pedro Infante. Sí. Es un asunto muy curioso la forma en la que la gente puede convencerse a sí misma de que ciertas cosas son ciertas, aunque evidentemente a todas luces y con el mínimo sentido común te puedes dar cuenta de que no lo son. Ok. Pero bueno, podríamos decir que la diferencia está en la realidad objetiva. Sin embargo, ¿quién puede decir que es la misma persona que hace 5 o 10 años? Incluso en lo físico, porque el doctor Jonas Friesen estudió la renovación de los tejidos corporales y descubrió que las células mueren y son reemplazadas durante un lapso de 7 a 10 años. Okay. Es decir, que dentro de 7 a 10 años no habrá casi nada en común entre tu cuerpo de ahora y el cuerpo de entonces. Ay, cabrón, camaleón. O sea, también tus opiniones habrán cambiado, etcétera. Tú serás una persona completamente diferente. Vale, ¿7 años? O sea, 7 a 10 años. O sea, tampoco la realidad objetiva es tan objetiva, que digamos, ¿no? Ok, espera, ya me siento como en otra dimensión, ok. Ok. Y pues bueno, termino con otra frase del gesticulador, que dice: siempre me pregunté antes por qué el destino me había excluido de su juego, porque nunca me utilizaba para nada. Era como no existir. Ahora lo hace. No puedo quejarme. Estoy viviendo como había soñado siempre. A veces tengo que verme en el espejo para creerlo. Y ese es el tema de Antonio Pedro. ¿Qué piensas al respecto? Pues no sé, estoy perdido entre realidades, porque pues se mencionaban varias cosas, ¿no? O sea, desde este último que mencionaste, como lo biológico, más bien que me quedé enfocado en eso, como de, cabrón, ya cambié, ¿no? ¿Qué edad tengo? Como de verga, ya cambié, pienso lo mismo que pensaba en mi yo de hace 7 años. Pero bueno, independientemente de eso, el tema de este compa usurpador, pues está cabrón, ¿no? Porque es una situación que te repito, o sea, sí considero que sigue pasando, que mucha gente abusa de que alguien esté muerto. Y no te creas, en algún punto yo lo pensaba, ¿no? O sea, tuve un familiar que falleció. Ajá. Y
Y por ejemplo, pues sus redes sociales siguen activas, ¿no? O sea, y ahí están, o sea, no me acuerdo quién las sigue administrando, algún familiar de él. Ajá. Y pues nada, ¿no? O sea, ¿qué me pediría a mí, por ejemplo, yo usar esa contraseña? O no, deja tú la contraseña, puedo robar todas sus fotos porque ahí están. Sí. Y hacerme pasar por esa persona, ¿no? Y hacer algo, pues lo que yo quiera, ¿no? Básicamente con esa identidad. Y eso se dedican los estafadores. Pero bueno, una cosa es estafarte a lo mejor al güey, friki de la esquina, a que pues te chingues a un público en general, pero también como dices, aunque realmente a quién afectó, ¿no? O sea, así como que digas, ah, no mames, no, sí, el mundo colapsó, la moneda de México valió verga, etcétera. Pues no, no, tampoco, pero como dices, sí está la insensibilidad hacia la familia, porque pues también no estaría chido, ¿sabes? Digo, si a mí me pasara que se muere mi hermano, o mi papá, mi primo, lo que sea, y de repente me entero que hay un pendejo diciendo que es él, pues no, sí me prende el chile, ¿no? Pero, Claro. pues no sé, está como muy cabrón, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones, y por qué nadie le puso un alto, ¿no? Porque pues que no se puede, o sea, ¿con qué lo acusas, no? Como de, este güey está usurpando identidades, ¿no? Porque pues él decía, sí, pero no, pero sí, ¿qué? ¿Que yo soy qué? O sea, como que entonces, pues, ¿cómo lo arrestas, no? O sea, creo que ni siquiera es un delito, supongo. Claro, o ¿Sí? sea, de hecho él nunca dijo que sí era Pedro Infante. Que no da Esa es pendejo. una cosa muy interesante, pero por lo que yo sepa, nunca dijo que sí era. Ujú. Al menos todo lo que yo pude ver, no. Y aparte, digo, a mí me llama mucho más la atención el tema de la gente que lo rodeaba y de la gente que creía que de verdad y que creía y que cree todavía que sí era Pedro Infante. Ujú. Pues es Porque como... Ah, o sea, para mí a todas luces es evidente que no era. ok. Pero a estas personas te aseguro que les puedes mostrar pruebas de ADN, radiografías y así que toquen el carbón de Pedro Infante Ujú, y no se van a convencer nunca, ¿no? Porque están en pues, delirio colectivo tal vez, ujú. que está cubriendo algo en ellos, ¿no? Sí. Y, Pues y es... esa, Ajá. perdón, y es algo que ocurre muchísimo con cuando se muere un ídolo, ¿no? Cuando se murió Exacto. Juan Gabriel, Elvis Presley, Ujú, justamente. Michael Jackson. O sea, la gente tiene mucho esta onda de no dejar ir, ¿no? De, de aferrarse a las personas que les dan, no sé, identidad. No lo sé, ese es un tema interesante. Sí, justo es lo que iba a mencionar. Vamos a retomar la clásica frase, ¿no? La esperanza muere al último. ¿Y qué tan importante puede ser un personaje famoso para una persona común y corriente como nosotros? Pues es interesante. Por ejemplo, diría mi caso personal, ¿no? Yo admiro mucho a un personaje que falleció, Chester Bennington, de la banda Linkin Park. Y es interesante porque a lo mejor, sin darme cuenta, generé como una fascinación por él, ¿no? Como tal, como cantante, como personaje famoso, lo que sea, Ajá. desde desde la primaria, ¿no? Porque fue como una banda que me enseñaron y me gustó, y me encantaba su estilo, y me identifiqué muy chingón, y desde ahí que me generé como un gusto musical, entonces pues como que me desarrollé siempre con su música, a pesar de que tuvo diversos cambios, para mí él, o sea, deja tú la banda, o sea, él para mí era como esa estrella que yo decía, wow, qué chingón, ¿no? O sea, me encanta. Ajá. Y listo, ¿no? O sea, entonces de repente llega la noticia donde me entero que él muere. Y yo fue así como, güey, ¿qué pedo? O sea, te lo juro, entré en depresión como 3 semanas. O sea, no es broma, así fue así como de neta. O sea, ¿por qué me estoy triste? Así Ajá. colapsé. Aparte, pues fue una situación de suicidio o presunto suicidio. Bueno, según sé si es oficial, ¿no? De suicidio. Ajá. Pero sí fue así como de, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué estoy triste? Y estuve muy triste, ¿no? Saber que no tuve la oportunidad de ir a verlo, de disfrutar su música en vivo, etcétera, que ya no voy a sacar más discos, wow, o sea, fue como un duelo muy interesante. Y si alguien me dijera, bueno, o sea, a lo mejor en aquel entonces, ¿no? Si alguien me hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Pues no, fue una muerte fingida, ¿no? La verdad se le vio acá en Yucatán, hablando yucateco, pues sí me la Ajá. creo, ¿no? Si digo, no, pues sí, se me hace que sí fue para allá. Como con esa esperanza de, no mames, sí está vivo, ¿no? A huevo. Pero pues también es como esa parte, como la pregunta que en algún punto mencionamos, ¿no? Que te gusta decir mucho es, ¿qué es más probable, ¿no? O sea, que literalmente se haya muerto o que se fuera a hablar yucateco, ¿no? Entonces es como ese punto donde la esperanza muere al último y esta gente vive de eso, ¿no? De creer que su artista favorito no ha muerto. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso de Jim Morrison, ¿no? Que también, pues, según murió y luego sacaron un disco por ahí y pues la voz se parece en algunas partes a su voz y la gente decía que estaba vivo y que se escapó. Y es un mito también increíble que hay detrás, ¿no? Dicen que nunca se murió y que más bien se fue a una isla para escapar de la fama. Entonces, pues wow, me sorprende esta clase de mitos y como dices, la,
pues la gente, ¿no? La gente que puede llegar a creer esto por no cerrar un duelo. Y te repito, es muy cagado que tengas un duelo con alguien que no conoces. O sea, te repito, yo lo viví, o sea, es como muy cagado. Y bueno, es raro, pero no es raro. Porque posteriormente leí un libro de la doctora Nancy O'Connor, donde habla del duelo, y dice que sí es común, ¿no? O sea, que la gente puede vivir un duelo y guardarlo y sufrir por un artista que aunque no hayas tenido contacto alguno con él, es normal porque una parte de ti está pegada a este personaje, ¿no? Una parte que lo idolatra, que disfruta su música, etcétera. Entonces se convierte como en un duelo real. Y lo más cagado todavía, ¿no? Que es cuando, ¿cómo decirlo? Cuando tú resuelves este duelo de una manera satisfactoria, pues sí es como literalmente dejarlo ir, así como, bueno, pues ya, te dejo ir, ¿no? O sea, cuando pues, literalmente nunca fue tuyo en todos los sentidos. Sí. Pero sí es un tema muy, muy curioso que creo que sí pasa, que sigue pasando. Y lo mencionaste con ese caso de Juan Gabriel. Sí, hace poco salió que según estaba vivo, ¿no? Recuerdo que salió una noticia. Sí, y también había un tipo ahí todo idiota. Uh-huh. Que fue el que le inventó precisamente este tema, y los medios de comunicación también se prestan muchísimo a esa clase de cosas. Sí, horrible. Porque, pues, también genera audiencia. Vistas, ¿no? Claro. Sí. Y pues bueno, es un tema que jala, por supuesto. Sí, claro, como aquí. Ah, ¿no qué? No es cierto, nosotros no queremos beneficiarnos de la situación de este compa, solamente es mencionarlo. Y Sí, está muy chingón. Sí, obviamente hay una diferencia. O sea, nosotros no estamos como Afirmando, hablando, ¿no? sí, exacto, hablando de la parte morbosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, un poco, pero pero bueno, o sea, sí entiendo esa parte de que los artistas pueden llegar a ser parte fundamental de tu vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Y pueden ser muy, muy importantes, tan importantes como un miembro de la familia, ¿no? Sí, claro. Pero digo, a mí me sigue quedando la reflexión de la realidad. O sea, esto es un ejemplo muy claro de digamos, de un autoengaño general, tal vez. Uh-huh. Pero yo creo que esto se aplica en muchos otros aspectos de la vida. No, Uh-huh. hay una frase en la película American Beauty Uh-huh. que dice algo así como: nunca subestimes el poder de la negación. Ok. Y yo creo que en muchísimos aspectos las personas se involucran en delirios. Ok. en creer cosas que en el fondo saben que no son ciertas. Uh-huh. Sí. ¿No? En convencerse de algo que a lo mejor les causa menos dolor que la verdad, ¿no? Perdón, rápido, mencionas esto y me imagino como esos güeyes que se quedan acá súper machitos y te voy a destrozar y ahí te va, ¿no? Y te voy a matar, ¿no? Acá con su pinche pija de 5 centímetros, ¿no? ya valiste, te voy a hacer mujer, ¿no? Pinche pito chico, pero bueno, perdón por esa referencia. Ok, decías. Sí, bueno, o sea, sí creo que no soy capaz en este momento de condensar todas esas reflexiones. Uh-huh. Pero bueno, eso también ya queda a la escucha, ¿no? Hacer esa evaluación también. Porque yo lo veo también muchísimo en la política. Uh-huh, claro. Pero bueno, si no es, creo que el tema de este episodio en particular. Uh-huh, sí, no para nada. Pero pues bueno, creo que es todo lo que tengo que decir al respecto. Uh-huh. Pues nada, yo solamente quisiera cerrar con esta idea de lo que dijiste de la realidad y todavía estoy procesando la información que dijiste al final, pero me quedé con esa parte de George Orwell cuando habla de este libro, ¿no? De 1984, Ajá. hablando de la realidad que se va construyendo. O sea, me encanta ese libro, es maravilloso y es muy evidente esta situación porque igual lo asocié rápidamente, ¿no? Con el efecto Mandela, donde mucha gente creía saber algo que pues no era cierto, ¿no? Y bueno, vamos a abordarlo desde lo místico acá, estilo Dross, de ¿será cierto? El efecto Mandela. O sea, no, o sea, lo quiero abordar desde la realidad que acabas de mencionar, cómo la gente cree algo a un grado de que esa es su realidad, ¿no? O sea, viven con la idea de que algo pasó o que ese güey no se murió, etcétera, ¿no? Como en este caso. Y haces creer lo contrario, ¿no? Así como, no mames, no, pues este güey se murió, o este güey sigue vivo, o no, ¿no? O sea, el alcancito sigue costando 5 pesos, o sea, pendejadas, ¿no? Del día a día, o sea, que tú vas y pagas tus sabritas a 5 pesos y se emputa la de la tienda, pero pues, güey, ya cambió la realidad. Entonces es como algo muy cagado, la verdad. Pero, pues como bien mencionas, sí es digno de cuestionarse en qué realidad estás viviendo, ¿no? O sea, en qué punto de tu vida a lo mejor el no saber algo
o el saber algo incorrecto cambia tu vida por completo. Entonces, wow, no sé, si sigo con la cabeza así en otro pinche universo. Y creo que no voy a dormir esta noche porque me voy a pasar durmiendo pensando en Antonio Pedro. Y seguramente ahorita voy a terminar viendo un video de este compa para corroborar lo que dices. Sí, vale, hay que escuchar canciones de Pedro Infante entonces. Uh-huh. Y pues bueno, con eso concluimos la historia de hoy. Espero que la hayan disfrutado, que hayan encontrado este primer episodio como algo disfrutable. Uh-huh. Tenemos que agradecer a nuestros nuevos mecenas. Sí, por favor, gracias a ellos se creó esto. Pedro Morán, Claudia Nieto, Gustavo Macías y Javier Mateo Velasco, a quien también agradecemos por la asesoría y la solución creativa para poder grabar a la distancia con calidad aceptable. Uh-huh. Y pues mil gracias, su apoyo de verdad es invaluable. Habíamos estado publicando cada cierta cantidad de meses. Sí. Pero ya con este apoyo tendremos por un lado la oportunidad y también en cierto modo la obligación de ser más prolíficos. Exacto. Porque pues podemos pasar más tiempo produciendo y menos tiempo generando recursos para sobrevivir. Sí, no, realmente sí, también quiero agradecerles a nuestros mecenas, incluso a ustedes que nos están escuchando, porque el hecho de que estén aquí presentes, como los mencioné al principio, ¿no? O sea, que estés escuchando en tu camino o tu trayecto a la escuela, al trabajo, a donde sea, ya estás apoyándonos, ¿no? Al compartirlo con tus amigos, con tus conocidos, etcétera, también es un apoyo para nosotros. Y ahorita que nuestros mecenas pues están dando este aporte, wow, pues es en serio una situación que nos permite, como dice John, una obligación, ¿no? Nos invita a una obligación de producir un contenido satisfactorio, agradable, de calidad, que es lo más importante. Por eso nos hemos tratado mucho, ¿no? En la calidad y lo demás que nos implica el crear un simple capítulo, créanme, es una gran chamba, ¿no? O sea, hay detrás todo un trabajo increíble. Y ahora que nos sentimos con esta confianza de saber que a la gente le gusta esto y que hay gente que nos está apoyando incluso con su pues, apoyo, su aporte económico, wow, es en serio saber que esto está creciendo y es para ustedes, ¿no? Para que ustedes lo disfruten, que ustedes lo escuchen y en serio, pues muchas gracias por este apoyo. Créanme que van a tener más contenido de calidad y muy, muy, muy disfrutable. Claro, si te gustó el podcast, considera también apoyarnos en patreon.com/más allá del abismo. Puedes donar desde 30 pesitos y tenemos recompensas muy padres que hemos estado preparando con mucho cariño. Y prometemos usar sus donaciones para comprarle un micrófono nuevo a Lord Sagnar. Sí. Y que deje de grabar con su calculadora. Lo siento, sí, créeme que estamos improvisando bastante, ¿eh? Pero hemos aprendido mucho. Sí. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram Más allá del abismo MX, Facebook Más allá del abismo. Nos encuentran también en todas las plataformas de podcast. Déjenos sus comentarios, compartir, como mencionaba Lord Sagnar, también es de muchísima ayuda. Si tienes un amigo familiar que esté súper aburrido esta cuarentena y ya empezó a ver Mariposa de Barrio, mejor compártele este podcast. Y pues bueno, por mi parte es todo. ¿Algo más que agregar? Pues no, yo también me despido. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Espero que les haya pues gustado, ¿no? Realmente créanme que fue un tema que a mí me voló la cabeza, que les repito una vez más, no voy a dormir. Y pues compártanlo con esa intención de volarle a más gente la cabeza, que más gente se cuestione su realidad. ¡Ay, perro! Y pues bueno, recuerden, el amor es la ley, amor bajo voluntad. Nos escuchamos muy pronto. Buenas noches.